Dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No sé qué tanto valor y significado le han dado al trabajo redentor de Cristo. El tiempo corre y la raza humana necesita la redención. Podemos imaginarnos el tremendo ejército opositor de las regiones celestes, potestades diabólicas, ángeles caídos, todos dirigidos por Satanás, que sabe de antemano que si se evangeliza a todo el mundo, Cristo Jesús vendrá. Y el primero que tiene temor que Cristo ya venga es el mismo Satanás. Entonces nosotros estamos en una tremenda lucha. Nos acobardamos, nos da miedo para compartir la palabra de verdad. Nos da temor por qué la gente puede matar a alguien que predica el Evangelio. O por qué lo odian, o por qué lo persiguen. Pues es algo inexplicable, pero podemos entender que son las huestes diabólicas de maldad que están detrás de todo esto, de tal manera que lo que quieren impedir a toda costa es la evangelización del mundo. Porque dice la palabra que Cristo Jesús vendrá cuando todo el mundo tenga el Evangelio. Entonces los creyentes están adormilados, están en una actitud festiva, ocupados en muchas cosas menos en la evangelización del mundo. Es muy importante tomar en cuenta esto porque en esto consiste que la cosa de mayor importancia para un creyente, la razón por la cual está viviendo, es salvar pecadores, como el mismo creyente es un pecador salvado, o sea, redimido. Entonces, nuestra condición natural se caracterizó por la culpa. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, la redención de Cristo nos ha librado de la culpa. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Los beneficios de la redención, ¿cuáles son? ¿Qué incluye? Bueno, antes de entrar en esta serie de datos, quiero titular el mensaje. El mensaje se llama El precio de nuestra redención. Primera parte. Porque este mensaje lo vamos a dividir en dos partes. Primera parte, repito el título, El precio de nuestra redención. Entonces, aquí los beneficios de la redención incluyen la vida eterna, el perdón de los pecados, la justificación, libertad de la maldición de la ley, adopción dentro de la familia de Dios, liberación de la esclavitud del pecado, paz con Dios, la morada permanente del Espíritu Santo. Entonces, ser redimido es ser perdonado, santificado, justificado, bendecido, liberado, adoptado y reconciliado, entre muchas otras cosas más que nos otorgó gratuitamente el Señor. Entonces, todo esto que estoy diciendo tiene su respaldo bíblico, lo cual es infinidad de versículos. Si a alguien le interesa, solamente comuníquelo y le haremos llegar todas las citas bíblicas. Ahora, ser redimido es ser perdonado, santificado, justificado. Ok, pero también comprado, porque la palabra redimir significa comprar. El término era usado específicamente con referencia al pago de la libertad de un esclavo. La aplicación de este término a la muerte de Cristo en la cruz significa exactamente eso. Si somos redimidos, entonces nuestra condición previa era la de un esclavo. Estábamos en esclavitud.
estábamos sometidos bajo la carne, bajo el mundo y bajo Satanás. Entonces nuestra condición previa era ser esclavos, vendidos al pecado. Dios ha pagado entonces nuestra libertad. ¿Cómo la pagó? Bueno, si ya no estamos bajo la esclavitud del pecado o de la ley del Antiguo Testamento, entonces esto fue por algo que Dios trajo. Bien dice el apóstol Pablo, gracias a Dios por su don inefable, es decir, un don inexplicable. Es un regalo. Dios nos otorgó esto. Entonces, este uso metafórico de la redención es la enseñanza que nos da Gálatas 3:13 y 4:5, donde habla de la ley. La palabra rescate está relacionada con el concepto cristiano de la redención. Jesús pagó el precio de nuestra liberación del pecado y sus consecuencias. Su muerte fue ofrecida a cambio de nuestra vida. Es decir, de hecho, la Escritura dice claramente que la redención solamente se hace posible a través de la sangre de Jesús, a través de su sangre. Y esto es por su muerte. Las calles del cielo estarán llenas de excautivos, quienes por ningún mérito propio se encuentran redimidos, perdonados y libres gratuitamente. Los esclavos del pecado son convertidos en santos. No sorprende que cantan un nuevo cántico, un cántico de alabanza al Redentor que fue inmolado, como dice Apocalipsis 5:9. Nosotros éramos esclavos del pecado, condenados a una separación eterna de Dios. Jesús pagó el precio para redimirnos, resultando en nuestra liberación de la esclavitud del pecado y nuestro rescate de las consecuencias eternas de ese pecado. Ahora, la redención de Cristo no fue algo insignificante. Si la medimos primero por nuestros propios pecados, ustedes que han sido lavados, que han sido limpiados, que han sido santificados, hagan una pausa por un momento y vuelvan su vista atrás al estado anterior de su ignorancia de la palabra de Dios. Los pecados que cometían, su criminal indiferencia ante el dolor de los que sufrían, la continua rebelión contra Dios en la que vivían habitualmente. Un solo pecado, pecado no lavado, puede perder el alma para siempre. ¿Lo sabían? Un solo pecado. No está al alcance de la mente humana entender la maldad infinita que dormita en las entrañas de un solo pecado, un pecado solitario. Hay verdaderamente una inmensidad de culpa cobijada en una infracción contra la majestad del cielo. Y la infracción es precisamente pecado. Así que, si tú y yo hubiéramos pecado una sola vez, nada más, sin una expiación infinita en valor, hubiera podido lavar jamás el pecado. Tiene que haber una expiación, una limpieza infinita para lavar, para limpiar nuestro pecado y hacer satisfacción por él. Pero ¿acaso ha sido solo una vez que tú y yo hemos transgredido a Dios, hemos transgredido su ley, sus mandamientos? No. Hermanos míos y amigos, nuestras iniquidades son mayores en número que nuestra memoria pueda alcanzar. No podemos retener todo el tipo de maldad que hemos hecho. Por causa de esta falta de capacidad
o mejor dicho, por nuestra incapacidad de retener en nuestra memoria toda la maldad que hemos hecho, el Señor no puso como condición para nuestra redención el que confesáramos nuestros pecados. Lo que puso como condición es: declárate pecador. No nos pidió que detalláramos qué clase o qué tipo o qué categorías de pecados habíamos cometido. No, Él simplemente dijo que declaráramos: yo soy pecador, estoy perdido, ayúdame, sácame de mi condición. O sea, Él quería una oración, una petición de uno que quiere ser redimido, una oración penitente de uno que estaba cautivo en el pecado, cautivo en la esclavitud del pecado. Así que nosotros tenemos que ver este punto. Nuestras iniquidades son mayores en número de tal manera que nuestra mente no puede alcanzar. Así que el Señor todavía en su misericordia no dijo: te voy a poner como condición que confieses tus pecados para que yo te perdone y seas salvo eternamente, para que yo te pueda redimir. No. ¡Qué bendición! Porque yo no recuerdo toda la clase de terribles pecados que cometí en mi pasado. Así que cuando yo vine a Cristo hace más de 50 años, el tiempo restante de mi existencia, no le pude decir al Señor día por día, hora por hora, todos los pecados que cometí, ya sea de vista, ya sea de palabra o ya sea de acción. Gracias a Dios. Por eso yo estoy de acuerdo con Pablo cuando dice: gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por algo que yo no encuentro explicación. ¿Por qué me ama el Señor? ¿Y por qué presentó tan cerquita esta eterna redención? Y es absurdo que el ser humano rechace tanto amor, rechace tanta oferta de amor y misericordia. Es absurdo. Así que podríamos muy bien intentar contar la arena del mar o intentar ponerle un número a las gotas que forman el océano en su totalidad, antes que llevar la cuenta de tanta transgresión que se han acumulado en toda nuestra vida. Recordemos nuestra niñez. Al nacer con una naturaleza corrupta, una naturaleza pecaminosa, carnal, cosa que no sabíamos si no fuera por causa de la palabra de Dios. ¿Cuán pronto empezamos a pecar? ¿Cómo desobedecíamos a nuestros padres? Y aún a esa temprana edad aprendimos a convertir nuestras bocas en una guarida de mentiras. En nuestra niñez, cuán llenos estábamos de desenfreno y rebeldía. ¿Quién nos enseñó eso? Nuestros padres no nos enseñaron esa rebeldía. La traíamos en los genes. Somos malos de nacimiento. Antes de pecar ya éramos pecadores, porque lo traemos en la sangre, lo traemos en los genes. Tercos e inconstantes, preferíamos nuestro propio camino y rompíamos todas las amarras que nuestros piadosos padres ponían sobre nosotros. Estábamos como potros salvajes, descontrolados. Salvajemente nos lanzábamos, y muchos de nosotros al propio centro de la danza del pecado. Nos convertimos en líderes de la iniquidad, en líderes de la crueldad, de la maldad. No solamente pecamos nosotros, sino que enseñamos a otros a pecar. Y en cuanto a la edad adulta, ustedes que han alcanzado la flor de la vida, puede ser que externamente parezcan muy sobrios. Puede haberse liberado quizá un poco de desenfreno de la juventud de ustedes. Pero cuán poco han mejorado. Cuán poco ha mejorado el hombre aún al acumular los años de su vida. Cuán cierto es que la vejez no necesariamente es señal de madurez.
¿Cuántos años perdidos en las tan atractivas distracciones? A menos que la gracia soberana de Dios nos haya renovado, no somos del todo mejores que cuando comenzamos. Y aún si el cambio ha sido operado en nosotros, todavía tenemos pecados de los que debemos arrepentirnos. Y debemos todos poner nuestras bocas en el polvo y cubrir de cenizas nuestras cabezas, envolvernos en silicio y ceniza, y exclamar como el leproso: inmundo, inmundo, inmundo soy. Dice Levítico 13, 45 al 47, y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Cuando en un vestido hubiera plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino. Qué curioso, ¿verdad? Nunca pensábamos que íbamos a vivir como los leprosos, o sea, encerrados, solitarios y tapados, ¿no? Y verdaderamente es un ejemplo de lo que significa que nosotros podemos contaminar a nuestro semejante. Por eso dice: cuando andes por las calles, tápate y anuncia: háganse a un lado, estoy enfermo, estoy leproso, ¿no? Hoy en día diríamos: háganse a un lado, estoy contaminado de COVID. ¿Cuántas cosas terribles esperamos todavía que vengan para reaccionar? ¿No les parece absurdo? ¿No les parece nada inteligente que rechacemos tantas ofertas de amor, un perdón gratuito, una santificación gratuita, una estancia eterna en el cielo gratuito? Oye, solamente un loco rechaza lo que es gratis. Y ustedes que se apoyan agotados, ya ancianos, sobre sus bastones, el soporte de la ancianidad, ¿acaso no tienen ustedes todavía pecados que cuelgan de su ropa, de sus vestidos? ¿Acaso son sus vidas tan blancas como sus cabellos blancos que coronan sus cabezas? ¿Acaso no sienten todavía que la transgresión embadurna sus vestidos y manchan su blancura? ¿Cuán a menudo son ahora arrojados al hoyo hasta el punto de ser aborrecidos por sus propios vestidos? Vuelvan sus ojos a lo largo de sus años de su existencia. Esta predicación no es nueva, tiene siglos de pregonarse. Es más, desde Jesucristo. Todo el tiempo hablando, pegando, apuntando y tocando las llagas de nuestra conducta sucia. Realmente, ahora el Señor le dice a toda esta gente anunciada: vuelvan sus ojos a lo largo de sus años de existencia. No importa si tienes 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 o 100 años. Echa un vistazo y mira tu pasado. Mira hacia adentro. A menos que ya hayas sido redimido, ya no tienes por qué ver tu pasado. Jesús mismo dijo: nunca me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. ¿Por qué? Porque tú lo has aceptado como tu Salvador personal. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Dice el apóstol Juan que en Jesús no hay ninguna confusión. En la palabra de Dios no hay ninguna confusión. Se confunde el que tiene malas intenciones. Entonces, ¿les parece
que es muy sombrío lo que estoy diciendo? ¿Les parece muy pesimista hacer una narración acerca de la naturaleza pecaminosa del ser humano? Si así les parece, entonces es porque ustedes no conocen su propia naturaleza. Si Dios les hubiera manifestado la condición de su propio corazón alguna vez, ustedes mismos darían testimonio que, lejos de exagerar, estas palabras no logran describir el estado desesperado de nuestra maldad. Queremos que Dios responda. La gente critica y juzga a Dios porque no bendice ni da pan a los países más aprisionados por los demonios. Sus gobernadores jamás clamarán a Dios. Los gobernados jamás clamarán a Dios. Los empobrecidos no claman a Dios. Los enfermos no claman a Dios. Y luego se enojan porque Dios no interviene. El mismo Señor ofrece: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. En otra parte, en el Antiguo Testamento dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Esto es muy importante saberlo. Si cada uno de nosotros pudiera mirar a su propio corazón el día de hoy, hacer una introspección profunda, si nuestros ojos echaran un vistazo hacia adentro de nuestro ser, para poder ver la iniquidad, para poder ver la perversidad de la que somos capaces, que está grabada sobre la superficie de nuestros corazones empedernidos, porque se nota, se ve en nuestro semblante. No podemos ocultar la maldad. Diríamos entonces que el predicador, independientemente de la manera como puede describir la situación desesperada de la culpa del ser humano, bajo ningún punto podría haber exagerado. ¿Cuán grande es entonces, amados hermanos y amigos, por quienes tenemos tanto cargo? Debe ser el rescate de Cristo al salvarnos de todos estos pecados. Los hombres por quienes murió Jesús, cuando tienen fe, independientemente de cuán grande sea su pecado o qué tan bajo cayó, son justificados, dice la palabra, de todas sus transgresiones. Él quiere hacer una vida nueva de ti, no una vida parchada, no una vida reformada, sino una vida nueva, una creación nueva. Es lo que Dios quiere, porque no hay nada bueno en nosotros. Hay gente que ha de pensar que no todo lo que ha hecho es malo, porque ha hecho buenas obras, porque ha ayudado a los pobres, porque ha ayudado a mucha gente. ¿Cuántas virtudes tendrá? No sé, pero sea lo que fuere, dice el Señor que nuestras bondades huelen mal, porque pretenden sustituir el trabajo redentor de Cristo. Estás diciendo que Cristo murió, derramó su sangre, vino del cielo Dios mismo, se hace hombre, sufre lo que sufrió, para que luego salgas diciendo que hay otras opciones para salvación eterna. Eso es blasfemia, es apostasía. Así que año tras año, los seres humanos se han cubierto de negrura hasta que sus pecados se han convertido en su armadura principal. Insensibles, ingratos, crueles, pero en un instante de fe,
esa misma persona y con esa armadura de terrible pecado grueso, llega un momento triunfante de confianza en Cristo Jesús. La gran redención quita para siempre la culpa de numerosos años, por no decir toda la vida, de pecado. Más aún, si fuera posible que todos los pecados que los hombres han cometido, de pensamiento, de palabra o de obra, desde que el mundo fue creado y desde que el tiempo comenzó, fueran colocados sobre una sola cabeza, sobre una sola persona, la gran redención sería plenamente suficiente para quitar todos estos pecados y lavar al pecador para que quedara más blanco que la nieve. ¿Quién pudiera medir las alturas de la plena suficiencia del Salvador? Quien quiera hacerlo, primero tiene que calcular qué tan grande es el pecado. Y luego recordar que así como el diluvio de Noé sobrepasó los picos de las montañas más elevadas de la tierra, así el diluvio de la redención, si queremos llamarle así, la redención de Cristo, sobrepasa las cimas de las montañas más altas de nuestros pecados. ¡Qué bendición poder saber esto! Conocer lo que tantos hombres de Dios han predicado este mismo mensaje a través de los siglos. ¿Cuántas almas habrán salvado a través de este mismo mensaje? Que Cristo vino a buscar y a salvar a los pecadores. Como dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En los atrios del cielo hay hombres hoy que una vez, oigan bien, fueron asesinos, fueron ladrones, borrachos, fornicarios, pervertidos, violadores, blasfemos, perseguidores, etcétera. Pero todos ellos fueron lavados por la misma sangre de Jesús. Fueron santificados. Pregúntenles de dónde proviene ese brillo hermoso de sus vestidos. ¿Y dónde obtuvieron su pureza? Y ellos, al unísono, les dirán que ellos lavaron sus vestidos y los blanquearon en la sangre de Cristo Jesús. Ustedes con conciencias atribuladas, ustedes que están trabajados y cargados, ustedes que gimen a causa del pecado, la grandiosa redención que ahora es proclamada a ustedes es plenamente suficiente para sus necesidades. Y aunque sus numerosos pecados sobrepasan a las estrellas que adornan el firmamento, aquí hay una expiación, una purificación hecha por todos ellos. Un río que puede cubrirlos a todos y llevárselos muy lejos y para siempre. Esta es entonces la primera medida de la expiación, la atrocidad de nuestra culpa. Terrible situación. Ahora debemos medir la gran redención por la severidad de la justicia divina. Quiero recordarles que Dios es amor y siempre ama. Pero mi siguiente propuesta no interfiere para nada con esta afirmación. Dios es amor, pero Dios es severamente justo, inflexiblemente severo en sus tratos con la humanidad. El Dios de la humanidad, el Dios de la Biblia
No es el Dios que algunos imaginan, que tiene tan baja opinión del pecado que puede pasarlo por alto sin demandar ningún castigo. Él no es el Dios de la imaginación de algunos hombres que piensan que nuestras transgresiones son cosas tan pequeñas, simples, pecadillos, que el Dios del cielo los pasa por alto y deja que mueran en el olvido. No, de ninguna manera. Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Su propia declaración es, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, dice el Señor. El alma que pecare, esa morirá. Por eso dice el autor de Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aprendan, amigos, a mirar a Dios como un ser tan severo en su justicia, como si no tuviera amor, y sin embargo tan amoroso como si no fuera tan severo. Su amor no disminuye su justicia, ni su justicia se contrapone a su amor en lo más mínimo. Las dos cosas están dulcemente vinculadas entre sí en la expiación de Cristo. Pero fíjese bien, nunca podremos entender la plenitud de la expiación hasta no comprender antes la verdad de la Escritura acerca de la inmensa justicia de Dios. Nunca se ha dicho una mala palabra, ni se ha concebido un mal pensamiento, ni se ha cometido una mala acción que Dios no vaya a castigar en la persona del culpable. Él tendrá una satisfacción, ya sea de ustedes o de Cristo. Si ustedes no pueden presentar la expiación por medio de Cristo, deben entonces permanecer para siempre en una deuda que nunca podrán pagar. Dios es amor, sí, pero Dios es justo. Él ama la justicia. Entonces, tan ciertamente como que Dios es Dios, el primero perdería su divinidad, él primero perdería su divinidad, que permitir que un pecado quede sin castigo o una partícula de rebelión quede sin venganza. Ustedes podrán decir que este carácter de Dios es frío, severo y duro. No puedo evitar que digan eso, decía otro siervo de Dios, porque él hablaba muy severamente a aquellos llamados los puritanos, los predicadores tremendos del pasado. No puedo evitar que digan eso, decía. No obstante, lo que he comentado es verdad. Así es el Dios de la Biblia. Y aunque repetimos que es verdad que Él es amor, no es menos cierto que además que Él es amor, Él es plena justicia, porque toda cosa buena viene de Él. En su máxima perfección se encuentra en Dios, de tal forma que mientras el amor alcanza su hermosura plena, la justicia muestra una inflexibilidad severa en Él. Dios ama la justicia, repito. En su carácter, Dios no tiene ninguna torcedura ni ninguna desviación. Ninguno de sus atributos predomina como para opacar a los otros. El amor tiene dominio pleno y la justicia no tiene un límite más estrecho que su amor. Entonces piensen cuán grandiosa debe haber sido la sustitución de Cristo, y ya que pudo satisfacer a Dios por todos los pecados de su pueblo, Él es nuestro sustituto. Él se puso en nuestro lugar, donde se ajustó la justicia de Dios, dejando a Dios satisfecho.
fue en la persona de Cristo. Y el que tiene a Cristo tiene la justicia ya hecha. Por lo tanto, no tiene pecado. Es decir, no hay culpa que perseguir ni que condenar. Porque fue hecho justicia de Dios en Cristo. Y el que recibe a Cristo, recibe la justicia de Dios en él. Así que, por el pecado del hombre, Dios demanda el eterno castigo. Y Dios ha preparado un infierno al que arrojará a quienes mueran sin arrepentirse. Pueden imaginarse cuál debe haber sido la grandeza de su expiación, que fue la que sustituyó a toda esta agonía que Dios hubiera vertido sobre nosotros, si no la hubiera vertido sobre Cristo. Mira a la cruz. Ahí está el amor. Ahí está la justicia. Ahí se concentra el perdón. En la cruz se concentra el amor de Dios. Pero ¿saben qué? También se concentra todo el odio de la humanidad. Al mismo tiempo vas a ver el amor de Dios y el odio de los seres humanos por quienes estaba sacrificándose. Por eso bien dijo el Señor Jesús en aquella primera expresión, en aquella primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren con una mirada solemne a través de las sombras que nos separan del mundo, de los espíritus, y vean esa casa de miseria que los hombres llaman infierno. No pueden soportar el espectáculo. Recuerden que en ese lugar hay espíritus que pagan por siempre a la justicia divina su deuda. Pero aunque algunos de ellos han estado durante más de 4,000 años quemándose en las llamas, no están más cerca de lograr pagar su deuda de lo que estaban cuando el castigo comenzó. Qué terribles palabras estoy diciendo. Pues es lo que dice la palabra. Y cuando hayan pasado 10,000 veces 10,000 años, no habrán hecho mayor satisfacción para Dios a causa de su culpa, de lo que han hecho hasta este momento. Y ahora pueden apreciar el pensamiento, la grandeza de la mediación del Salvador al haber pagado sus deudas y haberlas pagado de una sola vez. De tal forma que no queda pendiente ningún saldo de esa deuda del pueblo de Cristo para con Dios, excepto una deuda de amor. Bien dice la palabra: deudor soy de todos. Deudor soy de amor. El creyente no le debe nada a la justicia, aunque originalmente debía tanto que la eternidad no sería lo suficientemente larga para que permitiera pagar esa deuda. Sin embargo, en un instante, Cristo lo pagó todo, de tal forma que el creyente está enteramente justificado de toda culpa y libre de todo castigo a través de la obra de Jesucristo. Entonces, para concluir, piensen entonces cuán grande es su expiación, cuán grande es su pago, cuán grande es su redención, su rescate, y cuán grande es el pago para que Dios quedara satisfecho en su ira justa. Así que todo aquel que rechaza a Cristo va a caer en una horrenda expectación de muerte y de juicio. Si tú estás en este momento bajo convicción de pecado, sabes que no estás bien, sabes que estás perdido, entiendes perfectamente bien que estás cargado del pecado y que nada te sale bien, ¿sabes qué? Solo tu orgullo
te puedes seguir deteniendo y posponiendo tu entrega. ¿Por qué no pruebas de una vez por todas una entrega total e incondicional a Cristo? Descansa. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ven, amigo, a descansar. Tú que eres un creyente inseguro, ven a Cristo y descansa. Jesús lo dice, lo reitera, venid a mí, venid a mí, venid a mí para ser salvos, eternamente salvos. Dios, te damos gracias por darnos la oportunidad de compartir este tremendo mensaje. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo mueva el corazón de todos. Lo que haya faltado, que la unción de tu Espíritu lo complete. Sabemos, Señor, que tú tienes mejor deseo de salvar que el pecador a ser salvado. Te ruego, pues, Señor, que quites toda barrera, todo orgullo a todos los que en este momento están escuchando tu mensaje. Trae salvación eterna, Señor. Trae paz al corazón, que entiendan que por donde quiera que le busquen, no van a encontrar ni la paz ni el perdón. Oh Dios, que tu gracia los alcance, que tu Espíritu los convenza y tu amor los atraiga desde ahora y para siempre a la eterna salvación por Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios esté con cada uno de ustedes. Toma este cargo, tú que eres creyente, tú que eres cristiano, comparte a Cristo, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y si en esta hora eres un pecador que se entregó a Cristo Jesús, simplemente porque se lo pidió, porque quiere descansar, entonces haz una oración pidiéndole al Señor que entre a tu corazón y ve y cuéntale a la familia lo que el Señor ha hecho contigo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima con el favor de Dios. Hasta luego.